En Radio Atalaya, la siguiente es una programación clasificación A, apto para todo público, contenido o opinión. A esta hora, en Radio Atalaya, presentamos Sin Amarres. Sin Amarres es noticias. Sin Amarres es opinión. Sin Amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Bienvenidos a su espacio Sin Amarres. Bajo la conducción y dirección del sociólogo Stalin Poveda Granoble. En el aire. Seis de la mañana con 33 minutos. 6 de la mañana con 33 minutos. Gracias por estar junto a nosotros este jueves 14 de enero del año 2021. Es un placer poder acompañarles, iniciar esta jornada, compartir con ustedes lo principal de la información del Ecuador y el mundo y el análisis y la opinión aquí en su programa Sin Amarres. Ya sabe, también nos puede seguir a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como programa Sin Amarres, en Instagram y Twitter como @Radio Atalaya y también en YouTube como Radio Atalaya 75. Una importante agenda noticiosa apenas a 4 días de que lleguen las primeras dosis de la vacuna con la que se empieza pues el calendario, el proceso de inoculación aquí en Ecuador, también a 23 días de lo que son las elecciones y aún hay novedades que vamos a estar pues conociendo a través también del recorrido noticioso. Hoy no nos acompaña el licenciado Alcides Montilla por un tema de salud, no estará con nosotros algunos días desde donde se encuentre, seguramente nos puede estar escuchando, pues le enviamos un gran abrazo y muchísima suerte, muchísimos éxitos en el procedimiento que va a realizarse. 6:35, saludamos a nuestro compañero Carlos Pacheco en la sala de controles y junto a mí está el sociólogo Stalin Poveda Granoble, quien le decimos muy buenos días. Buenos días ecuatorianos. Teresa, es un placer saludarla. Realmente, como acaba de informarnos y ya conocíamos, nuestro compañero Alcides Montilla no estará con nosotros por algunos días por situaciones de temas particulares. Esperemos que todo lo que tiene que realizar la vida, en su vida familiar, en su vida de salud, todo evidentemente salga muy bien. Saludamos a Carlitos Pacheco también en los controles. El día de hoy vamos a analizar algunos temas que realmente están en el debate de la agenda nacional y que tienen que ver fundamentalmente con este proceso electoral que cada día nos trae alguna noticia más que sorpresiva, un poco incomprensible, pero que en este proceso tan inestable, tan difuso, tan falta de certeza en el proceso electoral, cada cosa y cada día puede ocurrir. Lo vamos a analizar, lo vamos a conocer en función de lo que hoy los primeros medios de circulación nacional en sus primeras páginas impresas traen en sus titulares. Teresa. Claro que sí, vamos a iniciar este recorrido informativo con la portada impresa de diario El Universo. Histórico titula, Trump enfrenta su segundo juicio político. Donald Trump se convirtió ayer en el primer presidente de Estados Unidos en ser acusado por segunda vez por la Cámara de Representantes, que lo envió a juicio en el Senado por incitar a la insurrección en la toma del Capitolio por sus partidarios. Ocurrió una semana antes de que el mandatario deje la Casa Blanca. Los demócratas y los republicanos votaron a favor de este segundo impeachment histórico. En total, la acusación recibió 232 voluntades contra 192. Este cargo contra el presidente republicano desencadena un juicio en el Senado, pero no se espera que la Cámara Alta se ocupe del asunto hasta después de que el demócrata sea investido, el demócrata Joe Biden sea investido como el nuevo mandatario de Estados Unidos este próximo 20 de enero. Y hablando de Estados Unidos, el acuerdo con ese país depende de cláusulas, dice Yaku en un análisis que hace frente a lo que podría ser
su gobierno, las propuestas para su gobierno. El candidato presidencial Yacu Pérez dice que si el acuerdo comercial con Estados Unidos es favorable, en la mayoría no pensará dos veces para aceptar las cláusulas, pero depende de estas. Añadió, de llegar al gobierno, planificará eliminar instituciones como el Consejo de Participación, la Judicatura, el contencioso electoral y bajar el número de asambleístas. Por otro lado, las acciones de empresas bajaron el año pasado, las del sector real cayeron entre el 1.75% y el 20%, y las del sector financiero entre el 10 y el 21.82%, parte de la crisis económica que afecta al país. Dentro de las elecciones, también el Universo presenta una imagen de lo que podría ser la papeleta para este 7 de febrero. Sin embargo, destaca que hay un error que obliga a volver a imprimir la papeleta. Hasta ayer se habían impreso 6.244.000 papeletas, pero el movimiento que aparece junto con Pedro Freile no es el que corresponde. Un error que ha generado también otra polémica dentro del CNE. Otros temas, se inicia la búsqueda de cupos para la universidad, de inscripciones para examen de acceso a la educación superior hasta el 18 de este mes. Así también Ecuador y Estados Unidos firman memorándum. El propósito es facilitar el comercio y fortalecer la inteligencia aduanera. Así también nos dice Diario El Universo, falta de espacios en UCI preocupa a pacientes. El ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, dijo que a causa del COVID-19 están ocupadas en el 85% las unidades de cuidados intensivos y en un 39% las áreas de hospitalización. Vamos ahora a revisar la información que destaca Diario El Comercio. Un error en la papeleta presidencial se evidenció. Una visita para ver la impresión de las papeletas se identificó que el logo del movimiento amigo no corresponde. Más de 6 millones de boletas tienen el error, cual fue reconocido por el CNE. Así también nos dice, ventas en Tulcana y Barra suben por cierre fronterizo. Los negocios de ambas ciudades venden más desde que cerró la frontera con Colombia. En Guayaquil las medidas afectan al mercado del río. Se refiere a las medidas de restricción. Así también nos dice, joven retenida 9 años es liberada y hay 2 personas presas. El martes los agentes detuvieron a 2 personas, la madre de la chica y a su padrastro. Él es señalado por abusar de ella sexualmente y porque en el encierro procreó 3 hijos. El mayor tiene 5 años, el segundo 4 y el último cumplió 8 meses. Todos están en una casa de acogida. Es una situación registrada en la zona de Puerto Quito, en Pichincha. Lamentable realmente este caso de violencia. Finalmente compartimos la información que trae a través de su portada online Diario Expreso. En el CNE empezaron a rodar cabezas por el error en la papeleta presidencial. Efectivamente, la presidenta Diana Tamain dijo que serán separados los causantes de este error. Por otro lado, el gobierno gastó menos en subsidios en los combustibles en 2020. Así también nos dice, Fiscalía no será parte de otra mesa anticorrupción. La Judicatura convocó pues a la conformación de un nuevo ente, de una nueva organización entre las instituciones públicas, y algunas de ellas no acudieron a formar parte de esta nueva mesa que busca luchar contra la corrupción. Por otro lado, los turistas y pescadores reclaman espacio y muelle. Y también nos dice, más dosis de la vacuna de Pfizer llegarán a Ecuador, según lo ha anunciado el gobierno. En otros temas, consejera del Consejo de Participación Ciudadana, María Fernanda Rivadeneira, sentenciada a 6 meses por cárcel por calumnia a Cristian Cruz, quien fue presidente de esa entidad, en un tema pues de uso del carnet de discapacidad. Así también nos dice, finalmente Diario Expreso se plantea una pregunta, pagar las multas o acudir a votar. 6 de la mañana con 42 minutos, estimado sociólogo. De esa manera concluimos este recorrido informativo. Gracias, Teresa. Hay muchos factores que amenazan y conspiran significativamente al proceso electoral. No solamente por la permanente confrontación y falta de comprensión, de entendimiento, de coordinación, de gobernabilidad interna en el Consejo Nacional y también con su par, el Consejo de lo Contencioso Electoral, sino porque a nivel de los ciudadanos
existe un gran descontento, dudas y una falta de decisión de cómo y de qué manera se van a presentar o vamos a presentar a este proceso electoral el día que vamos a ir a elegir o a votar. Se dice que rodarán cabezas o están rodando cabezas por la información o por la falta de previsión en el error en las papeletas. Perfecto. Y rodarán cabezas también por la aprobación de los spots publicitarios en donde el expresidente Rafael Correa, que perdió los derechos políticos tras una sentencia de 8 años, no sé si los miembros del Consejo Nacional Electoral no han leído, ¿no?, lo que dice la normativa respecto a cuando se pierden los derechos políticos y se sentencia o hay una sentencia en firme. Y aprobó estos spots publicitarios que fueron de dominio público, que se evidenciaron en un debate impresionante y que están circulando por todas las redes y en algunos medios. El día de ayer escuché la declaración de la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Realmente es asombroso, ¿no?, este tipo de declaración. Por un lado, escuchaba las declaraciones sobre la respuesta del Procurador General del Estado, donde ellos pedían un criterio, un pronunciamiento respecto a las competencias. Y bueno, y la respuesta del procurador es como que les dice, oiga, lean la normativa, entérense de lo que dice y aplíquenla, es competencia potestativa de ustedes. Y esto ya no es extraño ni raro, Teresa, porque anteriormente también mandaron a la Corte Constitucional, ¿no?, que tengan un pronunciamiento para dirimir competencias que estaban vinculadas a una confrontación, a una falta de cómo es, de criterio disperso o diverso que había entre el contencioso electoral y el tribunal, perdón, y el Consejo Nacional Electoral. Es decir, que ni siquiera sabe cuáles son sus competencias las autoridades. Entonces se dilatan las cosas, tiran la pelotita al otro lado de la cancha para ver si otro les resuelve el problema de la duda que tienen o de la incapacidad o la interpretación, ¿no? Y con eso lavarse las manos. Señores, las autoridades están ahí para hacer cumplir la ley, para que sus resoluciones sean resoluciones que tengan que estar vinculadas a la normativa que las rige y no calculando que sus resoluciones van a afectar a uno o a otro o van a beneficiar a otro actor político, movimiento o partido. Es lo que ha ocurrido en esta larga y dilatada historia de confrontación que ha habido alrededor del Consejo Nacional Electoral. Ayer, la presidenta del Consejo Nacional Electoral decía que había ordenado retirar esta publicidad. ¿Le hacen caso? ¿No le hacen caso? Esa publicidad sigue circulando. Y es más, sirvió para que el del día de ayer, el señor Arauz, en una rueda de prensa, proclame ser víctima de persecución en contra de su candidatura. ¿No se dan cuenta que a quien están beneficiando es a la candidatura del señor Arauz y posicionando la figura del expresidente Rafael Correa? Yo creo que el Consejo Nacional Electoral dice que está esperando un informe del área jurídica para definitivamente establecer qué sanciones corresponden, ¿no?, a este hecho. Bueno, eso está tipificado en la ley. Lo claro y lo preciso es que el expresidente Rafael Correa perdió los derechos políticos, tiene una sentencia de 8 años, ¿no?, de prisión por un delito de cohecho pasivo en el caso tan bullado denominado caso soborno. Y por cierto, eso le impediría estar o aparecer en un spot publicitario, aún más financiado por el Estado, financiado por nosotros los ecuatorianos, a través de las franjas electorales. Por favor, ¿hasta cuándo hay este abuso?
¿Hasta cuándo hay estos atentados a los valores democráticos de la sociedad y a los derechos de los ciudadanos? ¿Cuál va a ser definitivamente el pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral? Que lo que pensamos es que debe retirar inmediatamente estos spots publicitarios y controlar que así sea. Porque resulta que ahora ni siquiera le hacen caso al Consejo Nacional Electoral. Ayer dijo que lo había retirado. Todavía se escuchan en algunos medios, en redes sociales. Hagan una auditoría de control real. Pero antes de eso, establezcan las sanciones respectivas, así como dice que rodarán cabezas en el Consejo Nacional Electoral por quien no tuvo la previsión de revisar bien la papeleta y que no caiga en el error que ha caído, que ha significado una pérdida muy importante en términos económicos, en términos de tiempo para el calendario electoral. Asimismo, deberán estar preocupados porque este informe que ha solicitado a lo legal no solamente sea respecto a la aplicación de la normativa jurídica de cómo y quién y de qué manera puede uno participar en este proceso electoral, justamente en la franja electoral, sino que se sancione ejemplarizadoramente a quienes aprobaron, señores. A ver, esto es clarísimo. ¿Quiénes aprueban los spots publicitarios de campaña, no? Por la franja publicitaria. El Consejo Nacional Electoral. Hay direcciones o áreas que se les envía todo el contenido. Dicen que tienen que analizarlo y escucharlo y luego te devuelven con una autorización para que tú puedas transmitir en los medios de comunicación. Entonces uno se pregunta, quienes escucharon, entre comillas, porque habría que ver si lo escucharon, y se lo escucharon, inmediatamente deberían haber regresado el spot y haberlo, como dicen los abogados, no es el término sustentado, haberlo motivado con la normativa y haciendo alusión a los artículos que impedían, ¿no?, que ese spot publicitario de campaña no podía ser público, no podía transmitirse. Esto no ocurrió. Se aprobó. Entonces hoy estamos atacando el efecto. Las causas, señores, investiguen. ¿Acaso los que están en esa dirección, en esa área, están a favor o tienen compromisos con esta candidatura que dejaron pasar este spot que no es legal? Investiguen los juegos de intereses que se están dando alrededor de esta resolución. Pero en definitiva, el Consejo Nacional Electoral, que aún espera ahora una resolución en estos días definitiva del Tribunal del Tribunal de los Contenciosos Electorales sobre la destitución de sus miembros, no está aportando a este proceso valores de transparencia, por un lado, de confianza y de seguridad jurídica. Es penoso, es lamentable que los ecuatorianos nos alistemos a ir a un proceso electoral y a una movilización, la más grande que va a ocurrir en medio de un escenario de pandemia, que ya tenemos la preocupación de la pandemia por los rebrotes. Si vamos a ir, no vamos a ir, ya el problema ni siquiera es por quién vamos a votar. El problema ahora es, la interrogante ahora es Teresa, ¿vamos a votar, sí o no? ¿Vamos a ir, sí o no? Y ayer decíamos algo con usted, Teresa, y con Martínez. Decíamos, bueno, los mensajes que están llegando desde el Consejo Nacional Electoral, desde el COE, que ya presentó todo el protocolo para el proceso electoral, que tiene que aprobarlo en sesión el Consejo Nacional Electoral, parcial o totalmente. Decía el responsable del COE nacional, como que decía el mensaje, bueno, ahí está el protocolo, ustedes tienen que ver cómo lo asimilan, cómo lo llevan a la práctica,
porque ayer apareció, que después ya fue desmentido, de que los miembros de la Junta Receptora tenían que pagar hasta la prueba para ver si son positivos o negativos respecto al COVID. No. Esto Sí, realmente eso fue precisamente desmentido ya. Eso fue. Eso fue desmentido, efectivamente. Lo que sí se ha dicho es... $10 a los miembros de la Junta, Teresa. Irrisorio, ¿cierto? Porque ya no le pagan lo que antes se le pagaba. Entonces un poco como que vamos a quitarle el dinero que le pagamos para pagarle nosotros oficialmente las pruebas. Eso es en conclusión. Sácale de este lado dinero y mételo en el otro bolsillo. Más o menos así. Igual el tema es que lo van a pagar la gente que estaba antes con un valor determinado, ahora se lo bajaron a 10. ¿Qué solución? Es impresionante el país. Lo que se ha indicado, sociólogo... Sí, dígame, Teresa. Sí, lo que se ha indicado, lo que comentábamos ayer, que efectivamente las personas que tienen algún síntoma, dolor de cabeza, fiebre, dejen de asistir y con un certificado médico simple, de un médico particular, de un médico privado o también público, va a servir como justificación por su inasistencia. Eso es lo que ha indicado ya el CNE. Ahora, eso va a aumentar el problema del ausentismo. Pero ese es el mensaje que usted recibe. O sea, señor, si usted tiene síntomas, usted mismo decide si tiene síntomas o no. ¿Quién comprueba eso? Después de que tengo los síntomas, no voy a votar. Tengo que ir al otro día, no el mismo día, porque el tema es para salir, ¿no es cierto? Y para no contagiarse. Voy a buscar entonces a un médico. Todos sabemos nosotros que todos esos certificados pues se compran. Pues. Se llaman al amigo, pues. Y le dicen, mándame un certificado que estuve ese día con fiebre y vine a tu consulta. Pues. ¿O no es así? ¿Acaso no sabemos cómo se falsifican los certificados positivos y negativos del COVID? ¿Acaso no hay una... Sí, los de discapacidad se llegaron. No. Hay sobre este tema. Pero el mensaje que se está lanzando, que se está dando, es decir, mire, si quieres anda a votar, si no, no vayas a votar. Esto pues va a provocar un alto nivel de ausentismo. Yo voy a preguntarle a los ecuatorianos que están en situación, ¿qué va a pasar si el ausentismo le gana a los candidatos en porcentaje que entran a la segunda? Va a ser bastante complicado. Y ni siquiera hay una campaña para motivar a la gente a votar, para decir, el Ecuador nos necesita en este momento, da tu voto. No había una campaña al respecto. Lo único que nos llega del CNE son noticias de errores, de polémicas, de conflictos que ahondan más la indiferencia y el rechazo hacia este proceso de elecciones. Efectivamente, no hay una campaña de valores democráticos, de derechos ciudadanos sobre este instante de ir a un proceso electoral. Nosotros decimos, aquí no vamos a elegir un presidente, aquí estamos eligiendo el destino próximo de nuestro país. Aquí estamos eligiendo cómo salir de la profunda crisis por la que atravesamos nuestro país, a nivel de salud pública, a nivel de economía, en fin, a nivel de crisis política, a nivel de institucionalidad. El otro día hacíamos un ejercicio, no sé si usted se acuerda, Teresa, que veíamos que todas las instituciones que componían la función de transparencia, la quinta función, porque no es el poder, mucha gente habla el poder, no, señores, son función, la función de transparencia. Antes eran 3, después se incorporó el Consejo Nacional Electoral y se incorporó el Consejo de Participación Ciudadana. Perdón, la función de transparencia. Tenemos social. que ir justamente a un enlace. Perfecto. Voy a terminar en este momento. Y analizábamos que toditas las instituciones del control social, de la función de transparencia, realmente estaban en un desprestigio y en una deslegitimización total. Y entonces, ¿de qué estamos hablando en el país? Aquí hay que hacer una profunda reforma estructural a nivel institucional para cambiar este país. Sí, Teresa, dígame.
Sí, realmente hay muchísimos temas que analizar. Lamentablemente tenemos que cortar un momento. Vamos a enlazarnos con una cadena del gobierno nacional, pero enseguida regresamos también con nuestra invitada de hoy. Perfecto. Los profesionales de la radio. Queridos ecuatorianos, tengo buenas noticias. Conversé con los principales personeros del grupo Pfizer, conversé con el presidente para América Latina y con la representante para Ecuador y les hice un pedido específico, si es que era posible que se nos pueda proporcionar en esa primera instancia una mayor cantidad de vacunas, y accedieron a hacerlo. Recuerden ustedes que la primera entrega iba a ser de 50,000 dosis, pues bien, va a ser de 86,000 dosis, una buena noticia realmente. Y también les hice el pedido de que no sean únicamente 2 millones de vacunas las que nos proporcione en la segunda etapa, que comenzará a finales de marzo, sino que se nos proporcione 4 millones de vacunas. La segunda buena noticia es que también conversé con el doctor Anthony Fauci, que como ustedes conocen es una autoridad en el tema de pandemias y que acaba de ser reconfirmado en el nuevo gobierno de los Estados Unidos. El doctor Anthony Fauci, que va a seguir colaborando de manera amplia y eficiente con el Ecuador en esta lucha contra esta terrible pandemia. El doctor Fauci además nos comunicó que Ecuador ha sido aceptado para estar en el grupo de investigación genómica a nivel global. Y aquí estamos con estas buenas noticias en estos momentos que no han sido del todo buenos. Pero vamos a salir adelante, no faltaba más. Sembramos futuro. Autorización número 0184. CNE, Elecciones Generales 2021. Este fue un espacio contratado. Radio Atalaya no se solidariza necesariamente con las opiniones aquí vertidas. Este es un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público. Soy Isidro Romero. Voy a ser el presidente del empleo. 6 de cada 10 ecuatorianos han perdido su fuente de ingresos. Voy a garantizar la generación de empleos. Quiero que podamos vivir en el país que nos merecemos. ¿Tú quieres tener empleo? En mi gobierno lo tendrás. Isidro Romero Carbo, presidente. Lista 8 de Avanza. Vota todo, lista 8. Presidente, CNE 2021. Ahora renovar tu permiso de bomberos es más fácil y rápido, tanto como ver las historias de tus amigos en Instagram, buscar tu video favorito en YouTube o subir una nueva foto de perfil en Facebook. Ahora tan solo debes entrar a www.bomberosguayaquil.gov.es y dar clic en servicios en línea. Allí podrás realizar el pago de tu permiso e imprimirlo online. Además, podrás ingresar tus obras o proyectos de construcción, todo desde la facilidad de tu hogar. Si necesitas más información, chequea nuestras redes sociales o escríbenos a serviciosenlinea@bomberosguayaquil.gov.es. Este es un mensaje del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Autorización número 0412. CNE, Elecciones Generales 2021. ¿Cansado de que ningún candidato presente buenas propuestas para salir de la crisis? Es porque no conoces el plan de gobierno de Javier Herbas, un emprendedor, exportador y creador de empleo. Con decisión y liderazgo vamos a vencer juntos esta pandemia y reactivar la economía con el Fondo de Arranque Productivo. Conoce más en www.javierherbas.es. Soy Javier Herbas. Atrévete. Somos gente nueva. Vota todo ID. Listas 12. Presidente, CNE 2021. Destacados especialistas en materia de agua y saneamiento de 14 países de Iberoamérica y el Caribe reconocieron a la Alcaldía de Guayaquil y a EMAPAC como las instituciones más destacadas en el buen manejo y uso adecuado de los servicios de agua potable y alcantarillado durante la pandemia. La pandemia aún no ha terminado, pero desde EMAPAC continuamos trabajando para garantizar la continuidad y calidad de los servicios, especialmente en los sectores más vulnerables de la urbe. No te confíes. La pandemia sigue. Autorización número 1925. CNE, Elecciones Generales 2021.
soy Isidro Romero. Voy a ser el presidente del empleo. 6 de cada 10 ecuatorianos han perdido su fuente de ingresos. Voy a garantizar la generación de empleo. Quiero que podamos vivir en el país que nos merecemos. ¿Tú quieres tener empleo? En mi gobierno lo tendrás. Isidro Romero Carbo, presidente. Lista 8 de Avanza. Vota todo, lista 8. Presidente CNE 2021. Cuando no evitas aglomeraciones, hay una muerte. Usar mascarillas salva vidas. Que no sea tu culpa. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 0153, CNE, Elecciones Generales 2021. ¿Cansado de que ningún candidato presente buenas propuestas para salir de la crisis? Es porque no conoces del plan de gobierno de Javier Herbas, un emprendedor, exportador y creador de empleo. Con decisión y liderazgo vamos a vencer juntos esta pandemia y reactivar la economía con el Fondo de Arranque Productivo. Conoce más en www.javierherbas.es. Soy Javier Herbas. Atrévete. Somos gente nueva. Vota todo ID. Listas 12. Presidente CNE 2021. Prestigio, experiencia y credibilidad solo lo escucha en Radio Atalaya en esta contienda electoral 2021. Atalaya, 76 años respaldando la democracia. Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. Sin amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granobles. De la mañana con 4 minutos. Continuamos con el desarrollo de nuestro programa Sin Amarres. Gracias también a quienes nos siguen a través de nuestras distintas redes sociales. Estamos tratando de contactarnos en este momento con la magíster Sofía Merino, candidata a la vicepresidencia por el partido Avanza. Mientras le esperamos, sociólogo, podemos continuar en el análisis de lo que estábamos conversando en las elecciones 2021. Hay tanto que conversar, Teresa, hay tanto que analizar que realmente la última interrogante era qué va a pasar si el ausentismo rebasa los porcentajes de los candidatos que van a la segunda vuelta. Mire, aquí en el país hay tantas inseguridades y una que también afecta significativamente es la inseguridad jurídica. Siempre decimos nosotros que la industria que más prospera es la industria del desacato y la falta de la autoridad, el irrespeto a la autoridad. Esto es común, diario, a todos los niveles, a todos los niveles. El desacato a la ley es permanente. Y aún más, quienes ejercen la función de administración o administrar justicia sustituyen lo que se llama desacato con interpretación o discrecionalidades. Esta última de la discrecionalidad en la aplicación de la justicia, que es la base o es la materia prima para generar corrupción. Porque los jueces están para impartir justicia y administrar justicia, no para interpretar justicia. Eso se lo dejamos a quien tiene esa competencia, que son los legisladores o los asambleístas. Pero ¿qué hemos notado y vemos a lo largo del tiempo en el ejercicio de la administración de justicia? Que los jueces generan sus interpretaciones y sus discrecionalidades y emiten sentencias o providencias a la medida. Son jueces sastres, a la medida del cliente. Y luego viene la gran polémica.
de ir a las instancias y a los recursos que tienen los afectados. Y viene la gran polémica de que entre las mismas funciones del Estado no tienen clara, definida, ni conocimiento de cuáles son sus funciones y sus competencias. Dígame usted, Teresa, que esto no es impresionante, es elemental, que si a usted la ponen a administrar justicia, ¿sobre qué base lo hace su administración de la justicia? Sobre los marcos legales, sobre las estructuras jurídicas, constitucionales. Y sobre eso yo tengo que administrar justicia. No sobre mis intereses, emociones, interpretaciones o juegos de intereses. Pero lamentablemente eso es lo que está ocurriendo. A nivel, por ejemplo, del Consejo Nacional Electoral, dice que las resoluciones no son resoluciones administrativas, sino políticas. Que las resoluciones se toman con dedicatoria. Y una de las expresiones de esto es que nunca se las toman por consenso. El Consejo Nacional Electoral ha transitado desde una representación provisional, como fue el anterior Consejo Nacional Electoral, a una definitiva de representación a nivel de las fuerzas de partido, que regresamos a lo que antes era. Pero tenemos esto como resultado. No se ha madurado respecto a la necesidad de una gobernabilidad institucional y no se ha trabajado en la reputación institucional de cada una de estas institucionalidades. Por lo contrario, se hace todo el esfuerzo para desprestigiarla, para deslegitimarla, para que nadie confíe en esa institución tan básica, tan fundamental para consolidar valores democráticos, porque para eso se creó el Consejo Nacional Electoral, para garantizar con transparencia y regular un proceso electoral donde en esa instancia está la máxima expresión del pueblo ecuatoriano a través de ese derecho de elegir y ser elegido. ¿Qué ha pasado entonces? Sociólogo, este concepto de institucionalidad quizás es tan difícil de comprender porque la institución no se refiere al edificio, al espacio físico donde está, se refiere a esa construcción de confianza, esa construcción de liderazgo que precisamente es lo que falta hoy y que se ha ido marchitando como una flor, se ha ido más bien marchitando y esto trae consigo el resquebrajamiento de las relaciones, de la convivencia social que nos afecta a todos. A veces lo vemos como desde lejos, pero en verdad esta situación nos afecta a todos. 7 de la mañana con 10 minutos, sociólogo, ya está conectada junto a nosotros, nuestra invitada del día de hoy. ¿Cuál es el mensaje que recibimos de esa descomposición, de esa institucionalidad? Mire, aquí se castigan actos, ¿qué le digo yo?, delincuenciales. Y los atentados contra los valores de la democracia, ¿cómo se castigan aquí? Aquí se los premia. Aquí todo el que se interpreta la ley. Los valores democráticos es premiado. A veces hasta con la sucesión del poder. En otros países se castiga porque hay institucionalidad fuerte. Esas contradicciones que se han dado, tomemos el caso de Estados Unidos, se resolvió por la misma fortaleza del valor institucional. La crisis se resolvió por el valor institucional, por la fortaleza institucional, y se va a resolver en ese parámetro, lo cual habla bien de una democracia que consolida sus valores en el marco de la institucionalidad y del respeto de todo el marco constitucional, jurídico, institucional establecido para fortalecimiento de los valores democráticos. Teresa. Así es, realmente importante. Ojalá sea uno de los planteamientos del próximo gobierno, recuperar la institucionalidad en todo el país. 7:12, vamos ahora sí a dialogar con nuestra entrevistada, Sofía Merino Rivadeneira, es candidata a la vicepresidencia por el Partido Avanza, junto con Isidro Romero Carbo. Ya está conectada junto a nosotros.
establece un perfil. Sofía, ¿cómo está usted? Es un placer saludarme. Alexis, un saludo desde la provincia de Santa Elena. Hace unos minutos del día de hoy en la provincia del Guayas, pero feliz de estar junto a ustedes para contarles nuestras propuestas y planes para el siguiente gobierno. Tal vez sea necesario un poco ubicarnos en un perfil de Cecilia Merino Rivadeneira, es asesora en comunicación política, candidata a la vicepresidencia aquí en nuestro país, por el movimiento Avanza. Tiene experiencia en asesoramiento en estrategia, imagen y manejo de relaciones públicas y políticas institucionales. Tiene algunos masterados, títulos de máster por la Universidad Autónoma de Barcelona. No es la primera vez que está en la lid política, antes ya participó, ha sido funcionaria también del gobierno seccional en Quito, y otros aspectos que están vinculados al tema del trabajo social, tal vez algunas actividades orientadas a la defensa de la familia, de la niñez y los sectores vulnerables. Esto en el área social. Le damos la bienvenida a Sofía Merino, candidata a la vicepresidencia por el movimiento Avanza. Acompaña al candidato Romero. La primera pregunta que queremos hacerle es ¿por qué con Isidro Romero, con el movimiento Avanza? Y luego hablar de tres aspectos que realmente me interesa y que he escuchado que usted le pone mucho énfasis. El tema de la seguridad, el tema de la salud, el tema de la educación. Buenos días y bienvenido. Muchísimas gracias, Alexis. ¿Por qué con Isidro Romero? Isidro Romero es un hombre, un ecuatoriano y sobre todo un empresario que ha dignificado a miles de familias ecuatorianas por medio del empleo y también por la dignificación del deporte. ¿Por qué con Isidro Romero? Porque Isidro Romero ha creído en una mujer, en una joven que viene del sector social para construir en conjunto un plan de gobierno. Isidro Romero sabe cómo sacar adelante al país, dinamizando la economía ecuatoriana, sabe cómo generar más fuentes de empleo, que por hoy es la mayor preocupación de los ecuatorianos. Tu pregunta también era, ¿por qué con el Partido Avanza? Correcto. Antes usted estuvo en la Izquierda Democrática. Sí, yo fui parte de la Izquierda Democrática. ¿Qué actividad ideológica tiene la Izquierda Democrática con el Partido Avanza? ¿Cuál, perdón? Se cortó, no te escuché la pregunta. ¿Qué actividad ideológica tiene, no? Usted antes estuvo en la Izquierda Democrática con el Partido Avanza, que ahora postula para la vicepresidencia. Bueno, primero te cuento que yo fui parte de las filas de Izquierda Democrática. Hace meses atrás, antes de las elecciones, decidí salirme de sus filas sin ninguna pelea. Yo creo que la política hay que hacerlo de frente. No tuve ningún problema con ninguno de mis compañeros, simplemente fueron tal vez distintas maneras de pensar en el tema de renovación de liderazgos. ¿Y qué afinidad tiene todas? Los dos son socialdemócratas, los dos son partidos que creen en la justicia social, también son partidos que creen en la libertad y sobre todo que creen en el impulso y sacar adelante a las familias más vulnerables y que más los necesitan. Me preguntas por qué con el Partido Avanza también. Es un partido que ha renovado completamente su directorio. Sus directivos actualmente pues son jóvenes, mujeres, hombres que nunca han estado tachados con actos de corrupción y que lo que han buscado es renovar un partido que ha sido muy difícil para ellos, justamente por su historia y justamente por su fundador, y pues han abierto las puertas a una mujer, a una activista social, para que pueda plantear mis programas y proyectos. De hecho, estimado Alexis, con mucha alegría y optimismo te cuento que la anterior semana presenté la Agenda Social 2021-2025, una agenda que cuenta con 9 compromisos sociales que ya te los voy a contar cada uno y enumerar cada uno de ellos. Y fue increíble porque fue una construcción desde la colectividad con más de 50 organizaciones de la sociedad civil, con activistas, con representantes de mujeres, con representantes de jóvenes, con líderes barriales. Y esta agenda, más allá de presentarla, más allá de aplicarla, también se las he entregado a muchos de los binomios, a muchos de los candidatos vicepresidenciables, porque yo creo que lo mejor de gobernar es unir ideas, propuestas para poder solucionar las grandes problemáticas de los ecuatorianos. Uno de los problemas del país es la falta de gobernabilidad. Usted dice que lo mejor de gobernar es escuchar, es acoger planteamientos, formular propuestas, generar agenda.
En una de las cosas que nunca nos ponemos de acuerdo son en una agenda mínima de interés del país. Siempre estamos pensando en que la agenda es o del partido, del movimiento, o del candidato. Cosa que no funciona así, porque el país demanda que se articulen sensibilidades políticas y sociales para agendar o establecer, crear una agenda mínima de un proyecto nacional. Y en esa perspectiva, en el marco de la responsabilidad de vicepresidente, el activismo social, cuando se convierte, ¿en qué momento se convierte en política pública? Y que en qué momento la política pública es aplicable en la práctica. Porque usted ha dicho algo muy importante que lo he tomado así, que lo había escuchado en algún momento que entrevisté a una alcalde de México que vino aquí a un evento internacional. Decía, yo soy un alcalde de territorio, no de escritorio. Así es. Se lo he escuchado a usted ahora. ¿Cómo y de qué manera usted va a articular esa militancia, ese pragmatismo en territorio, en las propuestas y cuáles son un poco las responsabilidades que le va a asignar Isidro Romero a nivel de la vicepresidencia? Mira, Alexis, lo primero, el primer planteamiento que haces, la gran agenda nacional tiene que ser con participación de todos, desde el sector político como todos los sectores con los que yo he construido. El gran problema de crear estas agendas nacionales es que muchas veces, y yo creo que por eso el país ha estado un poco quedado y no se ha podido construir un mejor Ecuador, es porque las grandes agendas nacionales se las hace con intereses partidistas, intereses políticos y intereses ideológicos. La realidad es muy difícil, la realidad actual del país es muy difícil, Alexis. Vivimos en una crisis económica, social y también política, y si no unificamos ideas, esfuerzos, y si no planteamos el mismo hecho desde hoy, desde campaña, poder unificar estas propuestas, el país saldrá. Por eso he tomado la iniciativa de entregar esta agenda social a varias candidatas de la vicepresidencia, con las cuales he tenido debates, y se lo haré llegar absolutamente todo. Y en caso de que no lleguemos, también se la entregaré al siguiente gobierno nacional. Es la manera distinta de hacer política y es la renovación política de la cual te hablo, que es importante hacerlo. Sobre qué se le delegaría a la vicepresidencia en caso de llegar, pues lo hemos planteado con Isidro Romero. Su trabajo está enfocado en la generación de empleo y dinamización económica del país. Su propuesta son 8 motores de desarrollo económico. Entre ellos está el agro, la ganadería, la pesca, la industria, la construcción, el turismo, la minería y el petróleo. Y a mí se me ha delegado justamente plantear proyectos para el sector social, tomando en cuenta varios grupos vulnerables, pero empezando por la mujer ecuatoriana, Alexis, la realidad de la mujer ecuatoriana, que muchas veces tenemos sobre nuestros hombros la responsabilidad de sacar a nuestras familias. Es mi caso, yo tengo una hija de 8 años, soy madre soltera y tengo que sacar adelante a mi hija, y tenemos muchas limitantes de acceso laboral, de formación, de capacitación. Para las mujeres tenemos varios programas. También damos una mirada hacia el joven ecuatoriano. Yo te voy a contar una anécdota. Cada vez que estoy en territorio, que bueno, paso en territorio la mayoría del tiempo, cuando yo golpeo una puerta para hablar de nuestro plan de gobierno, quien por lo general me abre la puerta es un joven que no está ni estudiando ni trabajando. Los jóvenes en este país no encuentran oportunidades, así que la mirada hacia los jóvenes también para que puedan emprender, para el acceso a la universidad, para un acceso a carreras técnicas también, oferta de carreras técnicas, de nuevos oficios, para programas extracurriculares de horticultura. Y también damos una mirada a las personas con discapacidad y enfermedades catastróficas que hoy viven una realidad terrible con un sistema de salud pública que no les permite seguir con sus tratamientos. Damos una mirada hacia los adultos mayores y de la tercera edad. Damos una mirada hacia las culturas y nacionalidades, hacia distintas culturas, y esto es parte de la agenda. Poder llegar, y también parte de la delegación que se le ha hecho al vicepresidente. Pero como tú lo dices, lo más importante, la delegación más importante es que el vicepresidente tendrá que ser los ojos del presidente y el vicepresidente, y la propuesta de este binomio es que el vicepresidente tendrá que estar en territorio, viendo las realidades, entendiendo cuáles son los programas y planes que funcionan, que sí funcionan y cuáles no, y aplicar para poder solucionarlos. A eso me iba a referir, porque en lo social hay muchos programas interesantes de la política pública. Tal vez reforzarlo
auditarlos, como usted plantea, verificar si en la práctica funcionan, sería una tarea muy importante. Pero habría que trabajar también en la reputación institucional de la vicepresidencia. ¿Cuántos vicepresidentes hemos tenido en un periodo? Creo 4 o 5 vicepresidentes. 4 vicepresidentes. Dos de ellos, que me acuerdo, uno encarcelado y sentenciado y otro también por temas de juicios, también con sentencia. ¿Qué trabajo hay que implementar para un poco trabajar en la reputación institucional de la vicepresidencia? Mira, Alexis, yo creo que hay que hacer un gran trabajo, no solo para recuperar la reputación de la vicepresidencia, sino de todo el sector público y todo el gobierno nacional. Lamentablemente, las cuotas políticas o las preferencias políticas han hecho que en las grandes carteras del Estado se maneje todos los proyectos políticamente y no con responsabilidad para poder solventar las grandes problemáticas. ¿Cómo mejorar la reputación? Desde quienes nos presentamos a estas carteras del Estado, desde quienes somos los candidatos. Candidatos como Isidro Romero, como Sofía Merino, que nunca han sido tachados de corrupción. Candidatos como Isidro Romero y Sofía Merino, que entienden distintas realidades. Él desde el sector empresarial y la generación de empleo, y yo desde el sector social, con una nueva propuesta, con una propuesta distinta. Y yo creo que esto, nuestro eslogan es la gente al poder, y te voy a contar por qué. Y es porque nuestra alianza no ha sido con partidos políticos. Nosotros vamos con Avanza solos. Nuestra alianza es con la gente, porque el momento que nosotros lleguemos a la presidencia y vicepresidencia de la República, queremos escoger a los mejores en las carteras del Estado, a los mejores doctores, a los mejores académicos, a los mejores profesionales, a las mejores mujeres y hombres del país. Y para esto no podemos, pues, realizar estas estrategias políticas que se han hecho por años, que lo que terminan es en grandes repartos. Así que yo creo que con el ejemplo, empezar con el ejemplo, dos, con un trabajo real desde la vicepresidencia, un trabajo en donde se genere políticas públicas, planes nacionales, programas integrales de apoyo entre 2025, es haciendo las cosas de manera profesional, correcta y con un trabajo 24/7. Eso es lo que necesita actualmente el país. Sofía, hay distintas inconformidades a nivel de la inseguridad, pero voy a detenerme en la inseguridad respecto a la seguridad social. Esto es uno de los temas bastante importantes que se abordan posiblemente muy superficial, pero entendiendo que la seguridad social es un derecho y es un servicio que debemos tener todos los ciudadanos desde la cuna hasta la tumba. Y sin embargo, ese tránsito de la vida que debe ser protegido por la seguridad social, prácticamente la seguridad social se convierte en una especie de ataúd porque no hay una prestación adecuada de los servicios. ¿Qué va a hacer con esto? Mire, gracias por esa pregunta. De hecho, la seguridad social es el segundo compromiso dentro de la Agenda Social 2021-2025 de la vicepresidencia presentada por Sofía Merino. ¿Qué hacer? Primero, la seguridad social es de los afiliados. Devolverles a los afiliados la seguridad social. No puede seguir siendo un motín del gobierno nacional. Segundo, transparentar las cuentas y entender cuál es el valor real que se le adeuda el gobierno nacional a los afiliados. Nuevamente, la seguridad social es de los afiliados. Tercero, revisando el valor que se le debe el gobierno nacional a los afiliados, tenemos que encontrar la manera de pagar esta deuda a la seguridad social para mejorar los servicios, y no solo el de salud, que es importantísimo y que planteamos algunos programas dentro de esos, sino que tenemos programas dentro de la seguridad social, servicios para los jubilados, para poder acceder a créditos. Absolutamente todo. Como tú dices, Alexis, no podemos permitir que la seguridad social sea un privilegio. La seguridad social tiene que llegar a la mayoría de ecuatorianos. La seguridad social, el seguro social campesino tiene que funcionar recorriendo, visibilizado cómo existe infraestructura de la seguridad social campesina, pero no existen médicos adentro de esa infraestructura. Entonces tenemos que mejorarlo, tenemos que hacer un análisis también de cómo está el servicio actual administrativo, en donde personas de la tercera edad tienen que hacer largas filas para ser atendidos. Tenemos que eliminar la tramitología, tenemos que desinflar el aparato burocrático,
Pero aquí no hablo de despidos, sino de analizar la eficiencia de cada uno de los empleados que trabajan en el IES y en todo el sector público. ¿Cuál es la eficiencia? Y generar un porcentaje, una calificación, porque no puede ser posible que uno llegue a la caja del Seguro Social y una persona te dé el turno, la otra persona te ponga el sello del turno y la otra persona te mande a otro escritorio. Y esa es la realidad en la que vivimos. Pero para eso necesitamos entrar a barrer la seguridad social, a transparentar las cuentas. Y yo siempre hago este análisis que es, la seguridad social se ha vuelto con el gobierno nacional, tiene como esta relación tóxica que no le permite salir adelante al gobierno nacional. Y eso es lo que tenemos que eliminar. Tenemos poco tiempo ya, pero no quisiera despedirme sin antes hacer una pregunta. Usted hablaba de la mujer y los jóvenes y uno de los ejes de su plan de gobierno es el campo, la agricultura. ¿Cómo cruzar estos dos ejes? Precisamente vemos que en los campos están quedando abandonados. Nuestros jóvenes migran a las ciudades porque no tienen las mismas oportunidades en el campo, acceso a la educación, acceso a la tecnología que en este momento es vital. ¿Cómo van a hacer ese cruce para que los jóvenes decidan quedarse en el campo y desde ahí generar fuentes de empleo y mejoras también para sus familias? Así es, Teresa. Para el campo, nosotros vamos a dar una mirada integral de 360 grados hacia el campo. Primero, como tú lo dices, llegar a los servicios más importantes del campo. El acceso nacional digital, el acceso nacional a Internet y la velocidad de Internet es uno de esos. Para esto planteamos una alianza estratégica con las telefónicas, de donde el 5% de sus ganancias sean destinadas a aumentar las antenas y la velocidad de Internet. Necesitamos que los jóvenes puedan estudiar y acceder a la globalización y que puedan seguir formándose y capacitándose. Eso uno. Dos, necesitamos regresar a ver al campo y a los productores, pero necesitamos incentivos para ellos. Por eso tenemos un programa en el sector agrícola de créditos a largos plazos y pocos intereses. Tenemos también un programa de riego, porque el gran problema en la producción, el gran problema en el campo es que en muchas comunidades ya no llega el riego, entonces es difícil producir sin riego. Tres, que llegue la tecnología para la agroindustria. También un tema de seguridad en nuestro campo. Lamentablemente existen muchos problemas de inseguridad. Regresarlo a ver cómo la agricultura y el campo se vuelvan este magnífico lugar en donde la gente se quede viviendo en el campo, o que muchos de las ciudades empecemos a migrar al campo también, que creo que sería increíble y adecuado. También el servicio de salud pública. El gran problema de las personas que viven en las áreas rurales es que no tienen un acceso a salud pública real, tienen que emigrar a las grandes ciudades para tratamientos, y para ellos tenemos un programa específico que son brigadas médicas 24/7 hasta el último rincón del país, con brigadas médicas en el cual tendrás nutricionistas, odontólogos, oftalmólogos, médicos generales y pediatras. Este es uno de nuestros planes integrales para que puedan llegar. También buscamos brigadas de prevención para que usted pierda la oportunidad de darle un mensaje a sus electores. Vamos a terminar este programa. ¿Cuál es el mensaje para sus electores? Muchas gracias. Muchas gracias a Alexis, muchas gracias Teresa por el espacio. Sí, decirles que esta es una propuesta y un compromiso responsable, con ideas claras, con propuestas claras construidas desde la ciudadanía, que somos dos personas que nunca hemos estado vinculados en actos de corrupción, y que lo que buscamos es un compromiso real por el futuro de los jóvenes, por el protagonismo y autonomía económica de la mujer ecuatoriana y por el bienestar de las familias que más lo necesitan. Muy bien, muchísimas gracias, Sofía, por atender esta entrevista. Teresa. Gracias también a nuestros amables oyentes por habernos acompañado. Los invitamos a que sigan en sintonía de Radio Atalaya. Ya viene Fernando Aguayo en vivo. Nos encontramos el día de mañana. Una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país, sin amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granobles.